Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a iniciar primero con lo correspondiente a cómo realizar la nomenclatura stock, sistemática, tradicional, y después vamos a abordar los 4 principales tipos de nomenclaturas que llevamos hasta ahora, en los cuales corresponden primero a los óxidos metálicos, luego a los óxidos no metálicos o anhídridos, después serían los hidruros, por último los hidrácidos. Entonces vamos a empezar con esta presentación que les tengo aquí. Recuerden, jóvenes, que pues son varios trabajos los que ya llevamos en el Classroom, en el cual pues ustedes deben de leer correctamente los documentos. Deben de leer para que puedan entender y una vez que hayan entendido el tema, lo hayan comprendido, pues ahora sí empezar a realizar la actividad. Y si hay dudas, pues me escriben correo de esas dudas en particular que tengan del tema. Y así una vez que ya hayan tenido la explicación de esas dudas, pues ahora sí ya puedan realizarla mejor, para que no tengan problemas y que se las tengan que regresar y luego que las tengan que modificar para que las vuelvan a entregar. Entonces chequen eso, por favor, jóvenes, porque aquí viene todo el contenido temático. Por ejemplo, aquí en óxidos no metálicos, este es un ejemplo de las últimas actividades que les he dado. Abrimos la actividad y pues sí, les aparece la actividad, pero antes deben de leer todo esto, ¿sí? Esto es en sí como la manera correcta en que deben realizar la nomenclatura. Y entonces una vez que ya le hayan entendido y lo que no, pues me preguntan. Aquí entonces pone nombre Yukpak. Bueno, aquí es nombre Yukpak, dice Yukpa. Pero pues también se puede decir nombre Yupak. Pero ¿por qué es Yukpak? Porque pues es como... Yupak es como el abreviado, pero de letras de inglés. Y Yukpa es el abreviado, pero de letras en español. Pero es lo mismo, el mismo sistema. Aquí tienen que poner la fórmula. Y después el otro cuadro, nombre común, su fórmula. Y deben de hacerlo correctamente. Entonces, si lo tienen mal, se lo regreso. ¿Para qué? Para que lo corrijan y lo vuelvan a entregar bien. Pero por favor lean bien, porque luego me preguntan de que no entienden, pero no me saben decir que no entienden porque no leyeron el tema. Entonces, por favor, vamos entonces a empezar con los números de oxidación. Es la carga electrónica que se le asigna al átomo de un elemento cuando éste se encuentra combinado. Ejemplo, cloruro de sodio. El número de oxidación del sodio es +1 y el número de oxidación del cloro es -1. Al momento que se juntan los dos, entonces es cuando se cruzan los números de oxidación y es cuando ya queda la fórmula correcta. Este número de oxidación lo pueden encontrar ustedes en la tabla periódica de los elementos químicos. Algunos trabajan con más de un número de oxidación, algunos trabajan solo con uno. Entonces, para los que trabajan con varios números de oxidación, tengan en cuenta esto para que al momento de hacer la nomenclatura correcta, ya ven que luego se encuentran como hipo, oso, ico y per-ico. Entonces el per-ico corresponde cuando están trabajando con el número de oxidación más alto, ya sea con el 6, con el 5, con el 4. Ahora, para los números de oxidación que ya son menores, pues ya es cuando utilizan la nomenclatura de hipo-oso. Cuando están utilizando todos los números de oxidación, el 1 o el 2. Y ya los que están en medio es el oso, que es el 2, 3 y ico, que ya son los de en medio. Pero bueno, más adelantito en esta misma presentación les voy a explicar más a detalle. Aquí, reglas del número de oxidación. El número de oxidación de todos los elementos libres es 0. En cualquiera de las formas en que se presentan, en cualquiera de las formas que se presenten, como el calcio metálico, helio, el nitrógeno, el fósforo, etc. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. ¿Sí?
El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es menos 2, excepto en los peróxidos, que es menos 1, ¿sí? Luego vamos a ver los peróxidos, pero para que lo tengan en cuenta aquí en las reglas del número de oxidación. El número de oxidación de los metales alcalinos es siempre más 1. El número de oxidación de los metales alcalino-térreos es siempre más 2. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una molécula es 0. Y si se trata de un ion, igual a la carga del ion. ¿Qué significa? Que cuando unen dos compuestos, dos o más compuestos y se suman al momento de unirse, debe de dar la suma correspondiente de la molécula completa a 0, para que ustedes sepan que está bien hecho, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tienen en un compuesto dos elementos, donde un elemento trabaje con más 2 y el otro elemento trabaje con varios números de oxidación, que con más 2, más 3, más 4, lo correcto para que entonces al momento de que se junte con el otro quede 0, es utilizar el más 2, aunque tenga varios números de oxidación, para que al momento en que se junten dos elementos químicos, entonces más 2 y menos 2, la suma da 0. Y es entonces cuando sabemos de que está bien hecho, cuando está bien hecha esa nomenclatura, ¿sí? Este es un ejemplo. Acuérdense que hay compuestos binarios, compuestos ternarios. Entonces, si es un ternario, ahí después va a cambiar para que la suma de todo ese compuesto ternario sea 0. Así igual, si alguno de esos elementos químicos trabaja con más de un número de oxidación, al momento de sumarse ya todo el compuesto debe sumar 0, tanto en los binarios como en los ternarios. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Número de oxidación por grupo. El grupo 1A tiene más 1, grupo 2A más 2. Para eso deben de tener en cuenta la tabla periódica. Y en la tabla periódica ahí vienen los grupos. Y entonces ya ahí ustedes pueden ver incluso de que en qué grupo se manejan los números de oxidación. El grupo 3A maneja más 3, grupo 4A más 4 y menos 4, el grupo 5A menos 3, grupo 6A menos 2, grupo 7A menos 1 y el grupo 8A 0. Esta es, digamos, la tendencia por grupos. Sin embargo, pues hay algunos elementos que trabajan con más de un número de oxidación. Por eso les digo, chequen en cuenta que al momento de hacer la nomenclatura en la fórmula, si después de la suma hay un elemento que trabaja con más de un número de oxidación, utilicen con el cual al momento de sumarse queda en 0, ¿sí? Al igual que al revés, si tiene más de un número de oxidación y ustedes tienen que hacer el nombre de la nomenclatura, pues entonces lo que deben de hacer es checar con qué número de oxidación se trabajó en el compuesto para ponerle la terminación os o ico, hipoos o per ico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a la siguiente. Dice fórmulas químicas. En cualquier fórmula química que se escribe en primer lugar los elementos situados a la izquierda de la tabla periódica menos electronegativo y en segundo lugar los situados a la derecha más electronegativo. Y pues ejemplo, si trabajamos con un cloro y con un sodio, pues lo que pasa es que el cloro, los situados a la derecha más, o sea, el cloro es más electronegativo que el sodio. Entonces, en primer lugar, a la izquierda el menos electronegativo, el sodio es menos electronegativo. Y entonces por eso se escribe a la izquierda y el cloro a la derecha porque es más electronegativo, y es así como queda ya conformado el cloruro de sodio. Siempre es lo mismo, no así, esto es lo incorrecto, primero el cloro y después el sodio, así está mal. El más electronegativo siempre va a la derecha y es así lo correcto. Orden de electronegatividad aplicada a la formulación: metales, después es menor que después boro, después menor que el silicio, menor que el carbono, después que el antimonio, después que el arsénico, luego que el fósforo, luego que el nitrógeno y el hidrógeno, el telurio, el selenio, después el azufre, el yodo, después sigue el bromo, el cloro, el oxígeno y el flúor. Así, en este orden es como vamos a ir viendo el orden de electronegatividad aplicada a la formulación, para que sepan cuál va primero y cuál va después, ¿sí?
Y pues claro, teniendo en cuenta esto, siempre el más electronegativo va a la derecha. Tipos de fórmulas químicas, vemos la desarrollada, como esta, después la semidesarrollada, que es esta, y la molecular o condensada, que es esta. Entonces, estos son los tipos de fórmulas químicas. Bueno, clasificación de los compuestos químicos inorgánicos. Esto es lo importante. Aquí miren, a partir de aquí empezamos con lo importante, donde ya vamos a empezar primero con los óxidos metálicos. Bueno, primero aquí, binarios, formados por dos elementos, ¿sí? Ternarios, formados por tres elementos, y hay hasta cuaternarios, miren, formados por cuatro elementos. ¿Se fijan? Entonces, ahora vamos con los tipos de nomenclatura. Aquí primero empecemos con la sistemática. Consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Los prefijos que se utilizan son mono, si es 1, di, si es que son 2, tri, 3, letra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7. El prefijo mono puede omitirse. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, pentaóxido, porque son 5 oxígenos, de dicloro, porque son 2 cloros, ¿sí? Esta es la sistemática. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Sulfuro de dihidrógeno, ¿sí? Sulfuro porque es 1, de dihidrógeno porque es 2. Si se fijan, aquí no se escribió monosulfuro de dihidrógeno. De todas maneras, también estaría correcto si fuera monosulfuro de dihidrógeno, pero también se puede omitir el mono y aquí queda el sulfuro de dihidrógeno. Aquí tetrahidruro, porque son 4 hidrógenos, de silicio, ¿sí? Esta es la nomenclatura sistemática. Vamos ahora con la tradicional, la común. Consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según con el número de oxidación con el que actúe, ¿sí? Entonces aquí empecemos con este ejemplo, cloruro ferroso. Esta tablita es la que deben de tener en cuenta. 1 es ICO, 2, número de oxidación menor, oso. O sea, cuando el número de oxidación es 1, en todos los elementos químicos siempre se va a usar la terminación ICO. Cuando en un elemento químico se trabajan con dos números de oxidación, el menor número de oxidación con el que trabaja es con la terminación oso. Y si trabaja con el mayor número de oxidación de esos dos, entonces se escribe el elemento químico con la terminación ico. Después, veamos otro elemento químico, que en este elemento químico se trabajan con tres números de oxidación. Entonces, el número de oxidación menor se escribirá entonces su nomenclatura con hipooso. El número de oxidación intermedia con oso y el número de oxidación mayor con ico. Cuando en un elemento químico hay 4 números de oxidación diferentes, entonces se trabaja con el número de oxidación menor, entonces se escribirá el elemento químico con hipooso. Si es el número de oxidación intermedio, se escribirá con oso. Si se utiliza el número de oxidación intermedio, pero tendiendo hacia el mayor, entonces es el ico. Y si se utiliza el número de oxidación mayor, con per ico, ¿sí? Recuerden esta tablita al momento de checar los números de oxidación en los elementos químicos. Si un elemento químico trabaja con 4 números de oxidación o con 3, tengan en cuenta esto, o con 2 pues esto, o con 1 esto. Y así vemos, por ejemplo, aquí que cloruro ferroso se escribe entonces el elemento químico con la terminación correspondiente, ¿sí? Aquí en azul es con el elemento azul, para que no se confundan. Bueno, entonces esto es la nomenclatura tradicional o nombre común, ¿sí? Ahora vamos con la stock. El stock es otro tipo de nomenclatura. Consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si este tiene número de oxidación único, no se indica. Aquí, por ejemplo, óxido de cobre. Recuerden que el oxígeno tiene valencia menos 2 y el cobre tiene valencia más 2. Entonces al cruzarse pues se eliminan y queda QO. Entonces significa que es óxido de cobre 2 porque se trabajó con valencia más 2, porque el cobre trabaja con más valencias. Entonces se indica con número romano
el número de valencia con el que se utilizó, ¿de acuerdo? Ahora, óxido de hierro, ¿con qué número de oxidación trabajó? Pues con el 3, ¿sí? Número romano 3. El hierro trabaja con más 3, el oxígeno con menos 2, se cruzan, entonces el menos 2 pasó al otro lado del hierro con 2 y el 3 quedó al otro lado del oxígeno con 3, siendo que el 3 es con el que trabajó el hierro. Entonces al momento de combinarse se cruzan, ¿sí? Ahora vamos con el óxido de aluminio. Esto de que se cruzan es en todos, pero en la stock es la diferencia en que se trabajan con números romanos dependiendo del número de oxidación con el que trabajan. Y si es único número de oxidación, no se indica. Aquí óxido de aluminio. Entonces el oxígeno trabaja con menos 2, el aluminio con más 3 y entonces se cruzan, ¿sí? Como el aluminio no trabaja con más números de oxidación, pues aquí nada más se escribe óxido de aluminio y ya, ¿sí? Y así es el stock. Bueno, entonces vamos aquí ahora a empezar con los óxidos. Óxidos metálicos, ¿sí? Son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Óxido básico es la combinación del oxígeno con un metal. Óxido básico u óxido metálico es lo mismo. Aquí se recomienda la nomenclatura stock, pero también se las puedo yo pedir en el quiz como nomenclatura tradicional o nomenclatura sistemática. Bueno, entonces empecemos con recuerden aquí que la nomenclatura que corresponde a la nomenclatura la nomenclatura UPAC, como bien pueden ustedes checar en los documentos que les acabo de enviar, bueno, que les envié en días pasados. Veamos cuáles, para que por si les dicen por ahí en alguna pregunta o ustedes quieren ver exactamente la UPAC, cuál corresponde de estas tres que les acabo de decir. Vamos al último trabajo, que es este de aquí, de los, bueno, el penúltimo, para tenerlos bien al tanto. Aquí, miren, nomenclatura, nombre IUCPA, Internacional de Química Pura y Aplicada, nombre del metal, número romano, valencia del metal, si este tiene más de una. Ok, entonces ya saquen que si encuentran nombre IUPAC o nombre IUCPA, entonces se fijan aquí, están con números romanos. Eso significa que aquí en nuestra explicación, la que correspondería al nombre IUCPA sería el nombre stock. Stock y IUPAC es lo mismo, ¿ok? Ahora, la tradicional o nombre común también es lo mismo, ¿sí? Y ya está la sistemática, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a ver, vamos a ver aquí. Óxido básico es la combinación del oxígeno con un metal. Se recomienda la nomenclatura de stock o nombre UPAC o UPAC. Entonces, sistemática. A ver, la sistemática aquí quedaría dióxido de plomo porque hay dos oxígenos. Aquí monóxido de hierro porque hay uno, monóxido y un hierro. Trióxido de hierro porque hay tres oxígenos y dos hierros, trióxido de hierro. Óxido de dilitio porque hay un oxígeno y dos litios. Así es la sistemática como quedaría, ¿sí? Ahora vamos entonces con el stock. Óxido de plomo 4, ¿sí? Porque acuérdense que el oxígeno trabaja con menos 2 y aquí se utilizó el más 4 del plomo. Al momento de juntarse, entonces el plomo, aquí ya no se escribió el 2 oxígeno que salió al entrecruzamiento, y el 4, al momento de que fue quitado el 2 del oxígeno que se puso acá, entonces al momento de conjugarse se minimizó a 2. De 4 se minimizó a 2 porque cuando se elimina el número de oxidación del oxígeno,
de menos 2 se eliminó para tener pues una nomenclatura más ¿cómo se dice? Más facilitada, que siempre debe ser lo facilitado, que es lo correcto. El plomo entonces de más 4 pasó a utilizarse a 2. Sin embargo, se escribe en el stock con el que se trabajó, por lo tanto es el óxido de plomo 4. Aquí, óxido de hierro 2. Aquí el oxígeno trabajó con menos 2, el hierro con más 2. Se entrecruzó y ya quedaron así en FeO. Ya nos escribieron aquí los subíndices. Entonces ya aquí es el óxido de hierro 2 porque se trabajó con más 2. Aquí óxido de hierro 3. Entonces aquí menos 2 del oxígeno que pasó al lado del hierro. Y más 3 del hierro que pasó al lado del oxígeno. Y entonces ya así se entrecruzó. Y como se trabajó con el más 3 del hierro, entonces quedó como óxido de hierro 3. Después aquí en el ejemplo del litio, aquí es óxido de litio. El oxígeno trabajó con menos 2. El litio, pues con el único número de oxidación que tiene, que es más 1, entonces se entrecruzó. Y aquí, como no hubo más números de oxidación, aquí no se escribió con número romano. Óxido de litio quedó. Si se fijan, ahora vamos con la tradicional o común. Entonces vamos a empezar con el óxido plúmbico. Es el mismo nombre, pero en diferentes formas, ¿sí? El mismo nombre, pero en forma sistemática, mismo nombre, pero en forma stock o UPAC, el mismo nombre, pero en forma tradicional. Entonces, óxido plúmbico, ¿por qué? Porque es óxido, y plúmbico porque se trabajó con el número de oxidación de 4. Entonces, cuando se trabaja con más, cuando tiene dos números de oxidación y se trabaja con el mayor, entonces se pone plúmbico, ¿ok? Que terminación con ico. Ahora vamos con el óxido de hierro. Óxido ferroso, ¿sí? Entonces se trabajó con el número de oxidación de 2. Entonces, como tiene dos números de oxidación, se trabajó con el menor, por lo tanto, por eso le correspondió la terminación oso, óxido ferroso. Ahora aquí, óxido de hierro 3. Aquí con el óxido de hierro 3 se trabajó con el número de oxidación de 3. Por lo tanto, aquí se escribe óxido, y como trabaja con dos números de oxidación el hierro, se trabajó con el número de oxidación más alto, por eso se puso ico, la terminación ico, óxido férrico. Después el óxido de litio, pues en la nomenclatura como no tradicional, pues aquí se utilizó el único número de oxidación con el que trabaja. Cuando es solamente un número de oxidación, termina con ico. Perdón, con ico. Óxido lítico, ¿sí? Y así ya terminamos los óxidos metálicos, que también llamados óxidos básicos. Ahora vamos con los óxidos no metálicos, también llamados anhídridos, ¿sí? Es la combinación del oxígeno con un no metal. Se recomienda la nomenclatura sistemática. Acuérdense, la sistemática es la nomenclatura donde se ponen mono, di, tri y etcétera, ¿sí? Aunque la IUPAC no aconseja utilizar en este caso la nomenclatura tradicional, hay que indicar que estos óxidos reciben el nombre de anhídridos, ¿sí? Entonces, el nombre común o tradicional pues, es anhídridos. Bueno, entonces vamos a empezar con, la sistemática. Aquí hay un oxígeno, hay un azufre, entonces monóxido de azufre. Hay dos oxígenos, hay un azufre, por lo tanto es dióxido de azufre. Hay tres oxígenos, hay un azufre, es trióxido de azufre. Por eso es necesario que tengan a la mano la tabla periódica para que estén viendo que, por ejemplo, aquí en el caso del monóxido de azufre, pues aquí el azufre trabaja con más de un número de oxidación y nada más utilizó el 2, el número de oxidación 2, para que quedara como monóxido de azufre, y el oxígeno trabaja con menos 2. Al momento de juntarse quedó como óxido de azufre. Y bueno, monóxido de azufre, dióxido de azufre, quedamos aquí.
aquí hay 3 oxígenos, aquí hay un azufre, por eso es trióxido de azufre. Aquí hay 2 oxígenos, un carbono, por eso es dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos con el nombre stock. A ver, por ejemplo, si les pusieran aquí el nombre sistemático y ustedes tuvieran que hacer la fórmula, primero empezaríamos colocando el oxígeno del lado derecho y después el azufre del lado izquierdo. Entonces pondríamos el -2 del oxígeno y entonces, como aquí dice monóxido de azufre, eso significa que no hay nada de oxígenos. Por lo tanto, el azufre tuvo que utilizar un número de oxidación en el cual al momento de entrecruzarse con el oxígeno pues quedara pues eliminado el número de oxidación. Por lo tanto, se requeriría por fuerza que usaran el +2 de todos los números de oxidación del azufre. Por eso es que entonces, utilizando nuestra tabla periódica, nos daríamos cuenta de los números de oxidación que tiene el azufre. Entonces se trabajaría con el +2 y de esa manera al entrecruzarse quedaría simplificado como SO y por eso monóxido de azufre, ¿sí? Bueno, entonces con el último dióxido de carbono, aquí por ejemplo, si nos dieran el nombre y nosotros tuviéramos que escribir la fórmula, entonces aquí lo que haríamos es, pues, ponemos el oxígeno y como vemos que hay dióxido de carbono, pues entonces debemos de ver, aquí ponemos el 2 del oxígeno y entonces vamos a ver el carbono con qué número de oxidación trabajó para que quedara como 2 el oxígeno, de tal manera que al entrecruzarse con el oxígeno, el -2 del oxígeno quedaría con el 4 del carbono, para que al entrecursarse y eliminarse un 2 quedara simplificado con un 2 el oxígeno y de esa manera quedara dióxido de carbono. De esa manera quedaríamos escribiendo la fórmula química con el nombre según el nombre que nos pongan. Si es que nos pidieran al revés de la fórmula del nombre, poner la fórmula. El stock aquí con números romanos, ¿ok? Óxido de azufre 2. Entonces aquí el oxígeno trabaja con -2, el azufre trabaja con más de un número de oxidación. Entonces utilizamos el número de oxidación con el cual al entrecruzarse queda simplificado. Por lo tanto es óxido de azufre 2. ¿Ok? Número romano. Entonces ahora en la siguiente nomenclatura IUPAC, que es de el óxido de azufre 4, el oxígeno trabaja con -2, el azufre con más de un número de oxidación, entonces al entrecruzarse queda SO2, por lo tanto es óxido de azufre 4, para que al simplificarse quede como SO2, ¿sí? Se simplificó, se eliminó entonces el 2 que al entrecruzarse del oxígeno y por lo tanto quedó SO2, por eso es óxido de azufre 4. El azufre utilizó valencia 4 para que al entrecruzarse se simplificara en 2. O sea, que se eliminó un 2 del oxígeno y un 2 del azufre. Y quedó como SO2. En lugar de S2O4, quedó SO2 porque se simplificó. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente stock de óxido de azufre 6. Aquí el oxígeno trabaja con -2. El azufre aquí utilizó +6. Al entrecruzarse, entonces se simplificó. Entonces aquí se eliminó la mitad. La mitad del azufre, que eran 2 azufres, era S2O6. Entonces se eliminó el 2 a 1 y se simplificó de 6 a 3 y quedó como óxido de azufre 3. ¿Sí? Óxido de azufre 6. ¿Sí? Y quedó la fórmula SO3. Pero porque se simplificó del óxido de azufre 6. Acuérdense, originalmente es S2O6 y se simplificó en SO3. ¿Sí? Se eliminó la mitad de cada uno y quedó óxido de azufre 6. ¿Sí? Porque se utilizó el 6 del azufre. Bueno, óxido de carbono 4. Aquí en óxido de carbono 4, pues se utilizó el 4 del carbono o un -2 del oxígeno que al entrecruzarse
hubiera quedado originalmente C2O4, pero se simplificó y quedó CO2, ¿ok? Bueno, aquí digamos que se simplificó igual que el anterior a la mitad y ya quedó así. Óxido de carbono 4, ¿sí? Para que sepan con qué valencia se utilizó, con qué número de oxidación se utilizó, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la fórmula tradicional. Todos aquí llevan el nombre de anhídrido. Y entonces aquí el azufre trabaja con 4 números de oxidación. Por lo tanto se utilizó el menor. Por lo tanto es hiposulfuroso. Hipo y oso. ¿Ok? Terminación hipo-oso. Para que quien trabaja con 4 números de oxidación se trabaja con el menor. Y ya queda como hipo-oso. Anhídrido hiposulfuroso. Después el segundo. Anhídrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque aquí se trabajó con más 4. Veamos nuestra tabla periódica, ¿ok? A ver, vamos a ver. Tabla periódica. Para que sepan de dónde se encuentra. Bueno, vamos a buscarla por internet, la tabla periódica. A ver, tabla periódica de los elementos químicos. Ahí está. A ver, vamos a ver la tabla periódica de los elementos químicos. Y está. A ver, vamos a ver. Oye, jóvenes, a ver. Vamos a ver aquí en el caso del azufre. El azufre, vamos a ver cuáles números de oxidación tiene. Aquí está el azufre. Bueno, hay tablas que no tienen los números de oxidación. Por lo tanto hay que buscar tablas que sí lo tengan. Vamos a ver la siguiente. A ver, creo que esta sí la tiene. Sí, esta sí la tiene. A ver, aquí vemos el azufre. Y en esta tabla periódica vemos aquí los números de oxidación. Aquí tiene de números de oxidación más aquí el 6, más 3, más 4, menos 2. O sea, tiene 4 números de oxidación. No, más 2, perdón. A ver, no entiendo bien aquí. 6, 3, 4. ¿Y qué es menos o más? A ver, no se ve muy bien. Creo que es menos, sí. Más 6, más 3, más 4 y menos 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos acá. Dice que óxido de azufre 4. Entonces de los 4 números de oxidación trabaja con el 4. El 4. Entonces 4. Aquí está. Este sería el menor. Entonces 4, 3 y 6. O sea, quedaría... sí. Sería con el... Como el menos 2 es negativo, entonces sería 4, 3 y 6. Entonces sería 4. Sería el menor. De tal manera que por eso te llevaría la terminación oso. Anhídrido sulfuroso. ¿Ok? Ahora vamos con sulfuroso, porque si fuera 6, ahí sería anhídrido sulfúrico. ¿Sí? Y 3 sería anhídrido sulfuroso también. ¿De acuerdo? Y menos 2 es cuando se utiliza como si fuera una sal. Ya luego vamos a llegar a las sales. Bueno, entonces ahora vamos con aquí. Óxido de azufre 6, anhídrido sulfúrico. ICO, ¿por qué? Porque trabajó con el mayor.
con 6. Anhídrido sulfúrico entonces, ¿ok? Trabajo con el mayor. Ahora, óxido de carbono 4. Anhídrido carbónico en la tradicional. Vamos a ver el carbono. Carbono se encuentra... ¿Dónde está el carbono? Aquí está el carbono. Trabaja con más 4 y más 2, ¿ok? Por lo tanto, aquí 4 y 2 trabaja con dos números de oxidación, por lo tanto se utilizó el mayor y por eso es con terminación ico, anhídrido carbónico, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado claro los óxidos no metálicos o anhídridos. Vamos entonces ahora con los siguientes que son hidruros. Son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico. Hidruros metálicos es la combinación del hidrógeno con un metal. Se recomienda la nomenclatura Stock. Stock o UPAC. Bueno, aquí empecemos entonces con la tradicional. Aquí es hidruro cálcico, hidruro lítico, hidruro férrico, hidruro de estroncio, ¿sale? Entonces vamos a ver. Aquí con los hidruros, el hidrógeno trabaja con -1 en el caso de los hidruros, ¿ok? Entonces aquí, si vemos en un compuesto que sea H2, entonces significa que el hidrógeno trabajó con -1. En este caso será un hidruro, ¿sí? Empecemos con la sistemática. Hay dos hidrógenos, un calcio, entonces dihidruro de calcio. Hay un hidrógeno, un litio, más bien aquí es hidruro de litio. 3 hidrógenos, un hierro es trihidruro de hierro. 2 hidrógenos, un estroncio es dihidruro de estroncio, ¿sí? Ahora vamos con la Stock o la UPAC. Hidruro de calcio. Aquí no se tuvo que simplificar nada del compuesto. Hidruro de litio, tampoco se tuvo que simplificar nada. Hidruro de hierro 3, tampoco se simplificó. Aquí el hierro trabajó con más 3 y aquí el hidrógeno con -1, por lo tanto aquí se escribe con número romano el 3, hidruro de hierro 3. Acuérdense que este es el Stock o la UPAC. Por eso aquí en esta nomenclatura se escribe el número romano, hidruro de hierro 3, ¿sí? Aquí entonces hidruro de estroncio, -1, y el estroncio trabajó con un +2. Por lo tanto, al entrecruzarse, quedó como SrH2. Por eso es hidruro de estroncio. Y no se pone número romano porque es único el número de oxidación del estroncio, ¿sí? Entonces, igual jóvenes, si de hidruros les pusieran el nombre y tienen que poner el compuesto, pues entonces vamos a ver calcio, se escribe calcio primero, el hidruro, bueno, entonces después el hidrógeno, y entonces tenemos que checar que en los hidruros siempre es con -1 el hidrógeno, entonces el -1 del hidrógeno se entrecruzó al calcio, y el calcio, como trabaja con +2, se entrecruzó, y entonces quedaría la fórmula como CaH2, ¿sí? Ahora, si les tocara, por ejemplo, si les correspondiera el nombre del hidruro de hierro 3, bueno, entonces vamos a hacer el compuesto. Primero, se escribe el hidrógeno, porque es hidruro, que trabaja con -1, y después se pone el hierro. Como es 3 romano, significa que el hierro va a trabajar con +3, entonces el 3 con el que trabaja el hierro se va a entrecruzar con el hidrógeno y se pone al lado del hidrógeno el 3, y ya queda la fórmula de FH3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora, eso si les tocara escribir el compuesto, la fórmula, y les dieran el nombre. Ahora vamos con la tradicional, ¿ok? Bueno, aquí en la tradicional, pues todos llevan el nombre hidruro, hidruro, pero acuérdense
de la nomenclatura de hipo, oso, oso, ico, per, ico, según el número de oxidación con los que trabaja el elemento. Hidruro cálcico. Entonces, de tal manera que, ¿por qué hidruro cálcico? Pues el hidrógeno, por eso hidruro cálcico, porque pues solamente trabaja con un solo número de oxidación, por lo tanto termina en ico, hidruro cálcico. Hidruro lítico, es hidruro y lítico porque trabaja con solo un número de oxidación, por eso es hidruro lítico. Hidruro férrico, aquí trabaja con dos números de oxidación y pues uso el mayor, por eso es hidruro férrico, ¿ok? Si hubiera usado el menor de los dos números de oxidación, entonces sería hidruro ferroso. Pero vamos a ver el hierro acá en la tabla periódica. Hierro, ¿dónde está el hierro? Aquí está el hierro. Hierro, trabaja con 2 y 3 de números de oxidación. Entonces, al usar el 3 correspondería a la terminación ico. Y al usar el 2, como es el menor, correspondería al oso. ¿Ok? Y así. Como se utilizó el 3, vean, entonces es hidruro férrico, ¿sí? Entonces vamos con el último, hidruro de estroncio. Entonces, hidruro de estroncio, ¿sí? Aquí si se fijan, nada más hay un solo número de oxidación. Entonces, aquí pues sería hidruro estróncico. Pero pues aquí también se puede escribir como hidruro de estroncio, ¿sale? Bueno, aquí hidruros, ¿de acuerdo? Ahora vamos con hidrácidos, ¿ok? Con este finalizamos el tema del día de hoy para que no se alargue la clase. Aquí es la combinación del hidrógeno más 1 con un no metal de los grupos 16 y 17 de la tabla periódica. ¿Dónde están los grupos 16 y 17? Aquí, grupo 16, o sea, esta columna, y grupo 17, ¿sí? Ok. Bueno, entonces se recomienda la nomenclatura sistemática y o tradicional. Ya después vemos los demás. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. A ver, entonces, sistemática. La sistemática es fluoruro de hidrógeno. Aquí todos tienen la terminación uro, ¿ok? Se escribe entonces aquí el elemento químico que no es el ácido o el hidrógeno, pues, y con terminación uro en la sistemática. Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de dihidrógeno. A ver, ¿cuántos fluoruros hay? Pues hay uno. Hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de dihidrógeno, porque hay dos hidrógenos, seleniuro de dihidrógeno, seleniuro de dihidrógeno, porque hay dos hidrógenos, ¿ok? Ahora vamos con el stock, que también es la fórmula UPAC o stock. Entonces aquí, si trabajaran con más de un número de oxidación, entonces se tendría que poner con número romano al final, con qué número de oxidación trabajó el que no es hidrógeno, ¿ok? Bueno. El stock. Bueno, creo que aquí en el stock de los hidrácidos, pues nada más tengan en cuenta que, que esta es la sal, y termina siempre en hidrógeno. Aquí con los hidrácidos no se preocupen con números romanos o de si trabaja con más de un número de oxidación, sino aquí pues siempre va a terminar con de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. Más bien aquí se inicia con la sal del compuesto, bueno, ya sea con el no metal del cual se termina con uro, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, o sea, exactamente igual que el anterior, nada más que aquí ya no se le pone di, mono, hepta, penta, sino la diferencia de la sistemática con el stock de aquí de los hidrácidos
es que aquí ya en el stock no se toma en cuenta si es dimono. Aquí por ejemplo seleniuro de hidrógeno, aquí es seleniuro de hidrógeno, ya no se le pone dihidrógeno, aquí es hidrógeno, ¿de acuerdo? Seleniuro de hidrógeno. Entonces esa es la diferencia entre sistemática y stock en los hidrácidos. Por último, en la tradicional siempre se pone ácido, 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 ácido. ¿Por qué? Porque empieza con hidrógenos. Siempre que empieza con hidrógenos. Y en los hidrácidos el hidrógeno, a diferencia de los hidruros que trabaja con -1, en los hidrácidos siempre va a trabajar con +1. Entonces por eso es ácido fluorhídrico, siempre termina en hídrico. Cuando estamos hablando del nombre común o nombre tradicional es ácido fluorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ¿ok? Terminación hídrico y empieza con ácido porque empieza con H, ¿ok? Con valencia de +1, ¿sí? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ácido selenhídrico, ¿de acuerdo? Y así es como terminamos la clase del día de hoy. En la siguiente clase, que va a ser la de la siguiente semana, vamos a ver lo de las sales binarias, hidróxidos, oxiácidos, sales ternarias, oxisales, sales ácidas, a ver hasta dónde alcanzamos. Y pues hasta ahorita esto es todo lo que les quiero decir. Nos quedamos hasta hidráxidos. Nos quedamos hasta hidrácidos precisamente porque esta semana deben de hacer el quiz hasta el tema de hidrácidos, ¿ok, jóvenes? Entonces, por favor, vean bien este video, repasen los temas, tengan ahí la tabla periódica lista antes de hacer el quiz. Y si hay dudas, por favor, envíenme correo electrónico. Ya saben que es juancarlos@cbt75.com.mx, donde yo siempre les voy a estar respondiendo los correos que ustedes me envíen con todas las dudas que tengan de cualquier tema. ¿Ok, jóvenes? Eso es todo entonces. Que tengan un buen día.